Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Actualícese está hablando de un tema muy importante, de mucha actualidad, vigente, y que es un tema que a todos nos preocupa, a todos los tributaristas, a los empresarios, a las empresas, tiene que preocuparle, porque ya está previsto que habrá una reforma tributaria que busca una buena cantidad de billones de aumento de sus ingresos tributarios. Entonces, nosotros estamos colocando la atención a quien le interese analizarlo, las partidas del impuesto de renta de personas jurídicas que pueden estar en la mira del gobierno entrante en la reforma tributaria estructural. Y esto lo hacemos en una tercera parte. Ya hemos hecho una parte inicial, una parte 2 y esta tercera parte. El conferencista es José Hernando Zuluaga Marín, CEO de Actualícese. Veamos y repitamos el contexto que ya hemos dado para los otros temas que hemos tratado en las dos partes anteriores. El contexto de esta información es el concepto de los GT o gastos tributarios que fue tomado del informe del Comité de Expertos Tributaristas del 2021. Los GT o gastos tributarios son desviaciones. Fíjense cómo ellos en una forma bien interesante y no diciendo que son excesos de beneficios que se han dado a las empresas, no están diciendo, son desviaciones de un sistema tributario de referencia, estamos hablando del colombiano, en el que dichas disposiciones específicas, están las normas y está la explicación, están ausentes y pueden tomar la forma de exenciones, deducciones, descuentos, tarifas reducidas o diferimientos. Los GT, gastos tributarios, que yo lo llamaría reducción de ingresos, a menudo generan grandes costos de ingresos fiscales, o sea, disminución de ingresos fiscales, y por ende deben evaluarse según, igual que los gastos directos. Los GT, o sea, los gastos tributarios, de menos ingresos tributarios, deben evaluarse con el fin de determinar si cumplen o no con sus objetivos de partida justa y económica. Las partidas de A a H, las que hemos venido tratando, de las cuales ya llegamos para tratar solamente las dos últimas, que son los descuentos tributarios y las tarifas del impuesto de renta de personas jurídicas. Estas fueron tomadas de la publicación de 750 páginas de Actualícese, libro blanco denominado Cierre Contable y Conciliación Fiscal Año Gradable 2021. Único libro en Colombia disponible para quienes deseen adquirirlo en PDF y en la página web. Se lo recomendamos muy especialmente. Entonces, los temas con los cuales finalizamos esta propuesta o esta información para que se pellizquen las empresas que es posible que estén en la mira del gobierno y sean afectados por la reforma tributaria estructural, que aquí entre nosotros los podrá afectar a partir del año gradable 2023, dado que el 2022 ya no es aplicable porque el impuesto de renta es anual. Entonces veamos el tema de descuentos tributarios y créditos fiscales. Y por último, las tarifas de renta de personas jurídicas general y las tarifas diferenciales. Descuentos tributarios y créditos fiscales. Entonces, nosotros vamos a entregar enumerados 15 tipos de descuentos tributarios.
¿Qué es el descuento tributario? Un valor que se disminuye del impuesto de renta. Este tiene mayor efecto que los anteriores, todos, pero porque este ya afecta directamente es el impuesto de renta. Entonces, el primer descuento tributario es el 50% del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, pagado en 2022, que no haya sido tomado como deducible en el impuesto de renta. Lo dice el inciso primero del artículo 115 del Estatuto Tributario. Entonces, esto dice que los contribuyentes, hasta el cierre del año grabado de 2018, los contribuyentes del impuesto de renta solo podrán tratar como gasto deducible el 100% del valor de su impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros que hubiese pagado o causado durante el respectivo año fiscal. Un segundo, es descuento tributario el 25% de las donaciones efectuadas a la Corporación General Gustavo Matamoros da Costa, a fundaciones y organizaciones dedicadas a la defensa, protección y promoción de derechos humanos y el acceso a la justicia, así como aquellas realizadas a organismos de deportes aficionados y otros organismos deportivos y recreativos o culturales. Tenemos que tener en cuenta que en normas anteriores fueron afectadas las donaciones, que era un factor o un elemento bien interesante de este tipo de ONG o de entidades como las que acabamos de enumerar y que están establecidas en el artículo 126-2 del Estatuto Tributario. Entonces, aquí hacemos el comentario de que luego de la entrada en vigor de la Ley 1819 de 2016, el tratamiento tributario de las donaciones cambió y pasaron de ser deducciones de a tener el carácter de descuento tributario. Hay que tener en cuenta que los descuentos tributarios tienen unas limitaciones y es posible que a muchos los beneficiara más la deducción que el descuento tributario a muchos de los donantes. Veamos el tercer descuento tributario. Es descuento tributario el 25% de las donaciones para el apadrinamiento de parques naturales y la conservación de bosques naturales. Esto lo establece el artículo 126-5 del Estatuto Tributario. En consonancia con lo expuesto sobre el tratamiento de donaciones, de acuerdo con el artículo 126-5, aquellas donaciones realizadas a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales con el fin de financiar los parques naturales de Colombia y conservar los bosques naturales, al ser efectuadas durante el periodo gravable, tiene el tratamiento de descuento tributario en un 25% de su valor. Ya dirá la comisión de reforma si esto es bueno, si esto es malo, si esto hay que cambiar. Otros son descuento tributario los impuestos pagados en el exterior. Lo dice el artículo 254 del Estatuto Tributario y veamos. Señala que tanto las personas jurídicas como naturales residentes en el país, contribuyentes sobre el impuesto de renta y complementario, que perciban ingresos de fuente extranjera, sujetas al impuesto de renta en la nación de origen, podrán descontar del monto del impuesto colombiano el valor pagado en el extranjero, cualquiera que sea su denominación. Este será liquidado sobre esta misma renta siempre que el descuento no exceda el valor del impuesto que deba pagar el contribuyente en Colombia por los mismos recursos, para lo cual las rentas del exterior deberán depurarse imputando ingresos, costos y gastos con el fin de determinar la limitación. En consecuencia, ya no tendrá que aplicar la fórmula contemplada en el artículo 254 del Estatuto Tributario antes de la expedición de la Ley de Financiamiento. Todos los detalles, repito, que quieran, la norma misma y muchos detalles de la aplicación del descuento lo encuentran en nuestra publicación denominado Libro Blanco de la Conciliación de Impuesto de Renta del año gradable 2021, que consta o que tiene 750 páginas.
Un quinto descuento tributario es del 25% de las inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, así como las inversiones en el marco de proyectos encaminados al desarrollo de productos atractivos turísticos que contribuyan a la preservación y restauración de la diversidad biológica, los recursos naturales renovables y del medio ambiente. Para que proceda este descuento, es necesario contar con una previa acreditación por parte de la autoridad ambiental respectiva, en la cual deberán tenerse en cuenta los beneficios ambientales directos asociados a dichas inversiones. De manera que tengamos en cuenta, y a mí personalmente, o mi consideración es que ese descuento tributario lo mantendrán, gracias a que el nuevo gobierno está muy encaminado a preservar y restaurar la diversidad biológica y los recursos renovables. Un sexto descuento tributario es del 25% del valor invertido en investigación y desarrollo tecnológico. Esto indica que las personas que inviertan en proyectos calificados por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación, como la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, según las condiciones y criterios definidos por el organismo, tienen derecho a descontar de su impuesto de renta el 25% del valor invertido durante el periodo grabable, esto es, el 2022. Veamos el número 7, el descuento tributario, que también es del 25% del valor de las donaciones realizadas a programas creados por las instituciones de educación superior o del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, dirigidas a programas de becas o créditos condonables aprobados por el Ministerio de Educación Nacional y que beneficien a estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. La remuneración de personal con doctorado vinculado a proyectos de investigación, desarrollo y tecnología, las donaciones recibidas por el Fondo Francisco José de Caldas, así como las donaciones realizadas a Impulsa. Entonces, yo creo que aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Deben beneficiar a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 a través de becas de estudio total o parcial o de créditos condonables que puedan incluir manutención, hospedaje, transporte, matrícula, útiles y libros. Y así tratarlos como descuento tributario del impuesto de renta. Veamos el siguiente descuento tributario, yo les dije que son 15, y entonces veamos, es crédito fiscal, el 50% de las inversiones que las micro, pequeñas y medianas empresas realicen en investigación, desarrollo e innovación, y por el 50% de la remuneración pagada a personal con doctorado vinculado a tales labores. Artículo 256-1 del Estatuto Tributario. Yo creo que este pesa mucho para las medianas empresas porque es bien complejo este tipo de inversión en micro y una pequeña empresa. Sin embargo, si lo hacen, tienen este crédito fiscal del 50%. Esto indica que aquellas inversiones que realicen las micro, pequeñas y medianas empresas en proyectos calificados como investigación, desarrollo tecnológico e innovación, de acuerdo con los criterios y condiciones definidas, podrán acceder a un crédito fiscal por el 50% de la inversión que hayan realizado y certificada por ese consejo. 9. Otro descuento tributario del 25% de las donaciones a entidades del régimen tributario especial o a las entidades no contribuyentes de la renta de los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario. Por fin aparecieron las entidades no contribuyentes. Siempre estábamos hablando de contribuyentes
las entidades del régimen tributario especial o las entidades no contribuyentes de renta que citamos en este momento. Artículo 257 del Estatuto. Este indica que el valor correspondiente a las donaciones realizadas a entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial RTE o a las entidades no contribuyentes del impuesto de renta mencionados en el artículo 22 y 23 da lugar a un descuento tributario equivalente al 25% del valor donado en el año siguiente o periodo grave, es decir, durante el 2022. De manera que es otro beneficio. Ya digo yo que los descuentos tributarios, veremos qué sucede con estos descuentos tributarios en manos de la comisión que se formará o conformada para la reforma tributaria, que seguramente se dará, porque hay necesidades de recursos o de aumentar los ingresos tributarios. Repito, los numerales que hemos tratado, que en este momento son 9, si quieren el detalle y la norma, lo encuentran, y las explicaciones adicionales lo encuentran en esta publicación, el libro blanco de actualización. Veamos un descuento que nosotros hemos numerado como 10, que es descuento tributario el 25% de las donaciones efectuadas a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Este tipo de donaciones hay que tener en cuenta que da lugar a dos beneficios, lo que quiere decir que puede tomarse como deducción y como descuento. Entonces, aquí es bien importante, ya la comisión resolverá si lo deja como descuento y lo deja como deducción o lo deja tal como está. Un descuento tributario que nosotros tenemos como número 11. Son descuentos tributarios los dineros otorgados a Coldeportes para que utilice como asignación de becas de estudio y manutención de los deportistas, artículo 257, raya 1 del Estatuto Tributario. Yo estoy seguro de que esto lo modificarán mejorándolo, ya que se busca que tengan mayor apoyo los deportistas. Se establece que las personas naturales como las jurídicas, o sea, esto lo puede hacer una persona natural o una sociedad o una persona jurídica, pueden celebrar convenios con Coldeportes para asignar becas de estudio y manutención a deportistas, talento o reserva deportiva, por la que recibirán a cambio títulos negociables a manera de descuento tributario para efectos del impuesto de renta. El número 12, el descuento tributario que es del 50% de las donaciones realizadas en el año o periodo gravable tendientes a lograr la inmunización de la población colombiana frente al COVID-19 y cualquier otra pandemia. Artículo 257, raya 2 del Estatuto Tributario. Esto lo estableció la Ley 2064 de diciembre 9 de 2020. Se declaró de interés general la estrategia para inmunización de la población colombiana contra el virus de la COVID-19 y se establecieron medidas administrativas y tributarias para la financiación y la gestión de los asuntos relacionados con la inmunización, con el fin de contrarrestar dicha información y otras potenciales pandemias. Ten en cuenta que a pesar de que aquí casi podemos decir que se decretó la pandemia a partir del 25 de marzo de 2020, ya se tenía la información de lo que sucedía en China o en otros países desde el mes de noviembre acerca de esta pandemia que efectivamente afectó a todo el mundo. El descuento tributario número 13 es el descuento por IVA de la importación de bienes de capital, artículo 258, raya 1 del Estatuto Tributario. Bien discutido y seguramente del cual se tomarán decisiones o sobre el cual tomará decisiones la Comisión de la Reforma Tributaria. Los responsables del IVA pueden descontar del impuesto sobre la renta a cargo. Ojo,
correspondiente al año grabable en el que se efectúe su pago o cualquiera de los periodos grabables siguientes, el IVA pagado por la adquisición, construcción o formación o importación de activos fijos reales productivos, incluyendo el asociado a los servicios necesarios para ponerlo en condición de uso. Esto ha sido muy discutido. Muchos dicen que es un beneficio excesivo para las empresas. Miremos a ver en qué queda con la reforma tributaria o qué analiza o qué conclusiones saca sobre esto. Nosotros damos la información del detalle del artículo 58-1 y explicaciones adicionales de los efectos de esta importación de bienes de capital y el descuento por IVA aplicado al impuesto de renta de la persona jurídica en la publicación del libro blanco de Actualícese, una publicación que se llama Conciliación de la Renta Fiscal año 2021, pero que contiene precisamente toda esta información que le estamos trasladando en una publicación de 750 páginas. El descuento número 14, descuento tributario para empresas de servicios públicos domiciliarios que prestan servicios de acueducto y alcantarillado. Artículo 104 de la Ley 188 de 2002. Tengamos en cuenta que todas las decisiones tributarias tienen justificación. Siempre cualquier reforma tributaria trae una larga exposición de motivos y cada artículo tiene la explicación y la justificación. Ahora viene es que con el análisis que hagan los de la Comisión de Reforma Tributaria, encuentren los argumentos con los cuales puedan contrarrestar o decir, estamos dando muchos descuentos, tenemos muchas rentas exentas, tenemos muchos costos y gastos especiales, tenemos muchos ingresos no fiscales, en fin, tomemos cartas en el asunto y decidamos para aumentar el ingreso fiscal. El último descuento tributario que nos vamos a referir es el relacionado con las zonas afectadas por el conflicto armado SOMAC. La sigla SOMAC viene de zonas más afectadas, conflicto armado, SOMAC. Para hablar sobre los descuentos relacionados con las zonas más afectadas por el conflicto armado, es necesario traer a colación el mecanismo de las obras por impuestos, el cual constituye una forma de extinguir la obligación tributaria al permitir que los contribuyentes celebren convenios con entidades públicas, recibiendo a cambio títulos negociables para el pago del impuesto de renta. Estos convenios tienen como propósito la inversión directa en proyectos con gran impacto económico y social en los municipios establecidos en la SOMAC o las zonas más afectadas por el conflicto armado, los cuales deben estar encaminados a suplir las necesidades fundamentales de la población. A la fecha son 344 los municipios que pertenecen a dichas zonas. De manera que aquí terminamos estos 15 descuentos tributarios que nosotros encontramos, que seguramente serán analizados por la Comisión de Integrantes de la Reforma Tributaria, que aspira a recaudar una muy buena cantidad de billones de pesos, aumentando sus ingresos tributarios. Vamos a ver ahora el literal H y nos vamos a referir a la tarifa general y a las tarifas diferenciales del impuesto de renta de personas jurídicas. Entonces, aquí es importante y vamos a corregir la diapositiva y tarifas diferenciales. Entonces la grabamos para que nos quede y ahora sí lo volvemos a ampliar. Entonces tenemos que vamos a hablar
en el literal H, la tarifa general y las tarifas diferenciales del impuesto de renta de personas jurídicas. Este tema sí que tiene discusión y seguramente con dolor del alma de todos los que están allí involucrados van a seguramente encontrar que le hicieron recortes o aumento en su tarifa o que le colocarán nuevas condiciones. De manera que simplemente yo los coloco en estas dos diapositivas porque me parecieron bien interesantes, pero de una vez vamos pensando que hay mucha tela de dónde cortar. ¿Rebajarán la tarifa general? Es posible. ¿Se aumentará? No lo creo. Pero miremos que la tarifa general del año grabable 2022 es el 35%. Pero entonces miremos ahora sí las tarifas especiales de impuesto de renta. Y veámoslo agrupado en forma ordenada, que quedó un cuadro bien interesante. Pagan el 9% de impuesto de renta las empresas que presten servicios hoteleros por el término ante las cuales se les concedió la renta exenta inicialmente. Entonces ese tiempo depende de la renta exenta que logró desde cuando inició seguramente sus actividades. Pagan el 9%, las otras pagan el 35%. Las empresas que presten servicio de ecoturismo certificado por el Ministerio del Medio Ambiente, competente conforme con la reglamentación que para efectos se expida, por un término de 20 años a partir de la vigencia de la ley. ¿Quiénes más? Pagan el 9%, las rentas obtenidas por las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta de orden departamental, municipal y distrital, en los cuales la participación del Estado sea superior del 90% y que ejerzan los monopolios de suerte y azar y de licores y alcoholes. Esto lo establece el artículo 240 del Estatuto Tributario, parágrafo 2. Toda esta tabla está en el artículo 240 del Estatuto Tributario. De manera que tal vez me faltó colocarle allí, pero casi todas se refieren al artículo 240 del Estatuto Tributario. Y en esta diapositiva que estoy presentando, también pagan el 9% las empresas editoriales constituidas en Colombia como personas jurídicas cuya actividad económica y objeto social sea exclusivamente la edición de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural. Tengamos en cuenta que estas empresas editoriales deben tener su actividad económica y su objeto social exclusivamente en la edición de libros, revistas, folletos o coleccionables. Veamos esta última diapositiva. Esta ya es la última diapositiva que vamos a transmitir. Tengamos en cuenta la referencia que le hicimos inicialmente a que la información la encuentran en el libro blanco de Actualícese de 750 páginas que fue publicado en el año 2021 y que se refiere a la conciliación. ¿Por qué se refiere a la conciliación? Porque todas estas partidas de las cuales hablamos hasta el último, hasta el literal G, corresponden a temas en los cuales se hace la conciliación porque hay reducción en general del impuesto. Entonces pagan el 20% las personas jurídicas que sean usuarios de zonas francas. Esto sí que tiene discusión. No voy a entrar yo a decir ni qué, ni dónde, para cuándo, pero tiene mucha discusión y seguramente sufrirá modificaciones. Los contribuyentes del régimen en especial pagan una tarifa del 20%.
Las cooperativas pagan una tarifa de 20%. Justo, injusto, no voy a entrar a discutirlo, lo discutirá la Comisión de Reforma Tributaria. Paga el 15% el usuario no comercial de Zona Franca de Cúcuta, que fue creada entre enero de 2017 y diciembre de 2019. Bueno, pero vamos a ver enseguida qué pasa con las zonas económicas y sociales especiales, ZESE, no muy conocidas, no muy utilizados sus beneficios, y lo digo porque la ciudad de Armenia es una ciudad que tiene derecho a esta reducción de impuestos y no ha sido tan espectacular el uso de este beneficio. Entonces, pagan estos declarantes de ingresos y patrimonio y régimen tributario especial CESE el 0% en los primeros 5 años y el 50% de la tarifa general los siguientes 5 años. ¿Cuál será la tarifa general en los próximos 5 años? No sabemos. Por lo tanto, no puedo especular sino diciendo que es de la tarifa general o estándar, que así lo denominan en otros casos. Y veamos qué pasa con la SOMAC. De acuerdo con el tamaño de las empresas, están divididas en microempresas y medianas y grandes empresas. ¿Qué pasa con la SOMAC? Con las empresas constituidas, que son las zonas más afectadas por el conflicto. Pagan, si son microempresas, el 25% de la tarifa estándar o tarifa general por los periodos 22 a 24. ¿Cambiarán esas fechas? ¿Cambiarán esos años? No lo sabemos. Pero las medianas y grandes empresas pagarán el 75% de la tarifa estándar, o sea, de la tarifa general, por el periodo de 2022 a 2027. Y por último, tenemos en cuenta que a las entidades financieras, a partir del año grabable 2022 hasta el 2025, les colocaron un 38% de impuesto de renta. De manera, señoras y señores, que yo lo único que he hecho es, utilizando una herramienta que tengo, que es la publicación del libro blanco de actualización, que tiene 750 páginas, extraje unos elementos de juicio para que los que quieran analizar o especular o entrar bien documentado a las comisiones o hacer recomendaciones, hemos colocado las partidas del impuesto de renta de persona única que pueden estar en la mira del gobierno entrante en la reforma tributaria estructural. No estamos incluyendo en este documento, ni en esta información, ni los ingresos que correspondan o las exenciones o descuentos que tengan que ver con el impuesto a las ventas, con el impuesto al consumo, por decir, o con cualquier otro impuesto. Solamente hablamos del impuesto de renta de las personas jurídicas. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias y que Dios los bendiga.